está orando esta palabra. Fue muy fuerte. Dijo: hágase ellos a ustedes. Hágase ellos a ustedes. Tú no te hagas a ellos. Sí, hágase ellos a ustedes. Tú no te hagas a ellos. Tú no te hagas. Y ¿qué es el oprobio? ¿Alguien sabe lo que es oprobio? No. Claro, desprecio, burla. Bullying, exacto. Lo llaman en este tiempo bullying. Porque también era fuerte. Dios hablará y tú le escucharás y no serás más oprobio para él. No lo estimarás más, no le ofenderás más. Bueno, muy linda ese himno. Muy hermoso. ¿Dónde está? Jeremías 17. ¿Cuántos se pusieron en el lugar de Jeremías? Señor, no me seas por espanto. Es deshonra. Tremendo es. El oprobio significa deshonra o vergüenza. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. La otra semana habíamos hablado acerca de bueno, la otra semana pasó algo raro, ¿no? Pasó algo bien raro, que estábamos hablando de continuando, habíamos estado continuando. Ay, ya me trabé. Continuábamos con el tema del misterio de la iniquidad, pero por alguna razón empecé yo a perderme y yo no sabía qué estaba pasando hasta que entendí que el Señor estaba hablando que se levantarán muy fuerte en nuestra alrededor de nosotros, ¿sí? Los falsos profetas, los falsos maestros, pero el Señor decía muy claramente los falsos pastores. Y como sé que fue de parte de Dios y uno tiene que tomar, pues ser prudente, entonces hoy no me va a pasar lo mismo. Bueno, habíamos estado hablando acerca del misterio de la iniquidad, que era ¿qué? La aparición del iniquidad. El misterio era que sabíamos que algo se está moviendo, algo está tramando, algo está pasando. Sí, se pueden ver circunstancias, se pueden ver situaciones, se pueden ver muchas cosas de esas, pero no sabemos quién lo está haciendo. Sabemos quién es, pero no sabemos quién es. No sé si me está entendiendo. ¿Sí? Está claro ahí, ¿verdad? Y decíamos que esto estaba pasando, ¿sí? Que no explotaba esto por una razón, porque había quien que todavía lo estaba deteniendo.
y que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Era el Espíritu Santo quien lo estaba deteniendo, ¿verdad? Vamos a continuar en cuanto a esto. Dice, quiero que me ayuden por favor, primera de Timoteo 4:1, segunda de Timoteo 4:3-4, Mateo 24:5. Sé que leímos ya estos versículos la otra semana, pero quiero entrar con esto para poder coger el hilo. Sí. Mateo 24, el 5, el 10, el 13 y el 24. Mateo 24. El 5, luego el 10, luego el 13, luego el 24. Tenemos primera de Timoteo 4:1 y segunda de Timoteo 4:3-4. Entonces dice, tanto Cristo como Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia visible, ¿sí? Al concluir la etapa actual o el fin de la gracia. Ya sabíamos qué significaba el fin de la gracia, ¿verdad? Era el fin, para mí, de la oportunidad ya, ¿sí? Hemos tenido muchos años, casi una generación, ¿sí? O sea, casi 70 años de oportunidad, pero gente quiere y gente no quiere, ¿verdad? A leer estos capítulos, vamos a leerlos, sí, vamos a leerlos. ¿Qué es lo que dice en Mateo 24:5? Pero el Espíritu dice claramente. Mateo 24:5. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya, porque vendrán muchos en su nombre diciendo que eran el Cristo. ¿El 10 qué dice? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice, muchos tropezarán unos a otros, ¿sí? Estarán, en boca estarán unos en contra de otros, ¿verdad? Esas son descripciones o características de cómo el misterio de la iniquidad está actuando en este tiempo. El 13, el 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, lo contrario de este versículo sería todo aquel que se desgana, todo aquel que ya pues ya ni modo, Que ya se rinde, no persevera, sino ya está a punto de ceder. ¿Sí? El 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que dice en primera de Timoteo 4:1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya. Segunda de Timoteo 4:3-4. Espérame un ratito. Marcia, quiero pedirte por favor lo que hablamos. No quiero que salgan los niños, no quiero que entre. Sí, por favor, ni los adultos. Yo creo que di una orden, Marcia, y quiero que por favor se cumpla. Sí, no sé cómo van a hacer ustedes como mujeres, van a tener que estar de acuerdo con las maestras, pero yo di una orden el domingo cuando hablamos. Sí, la orden tiene que cumplirse, mija, por favor. Que no, después de que cuando ya empezamos a escuchar la enseñanza, no deberían ya estar saliendo, ni los niños, ni los adultos. ¿Sí? Por favor, ayúdame con eso. En 2 de Timoteo 4:3-4, por favor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio. En todo soporta
las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ya, mire, otra característica, ¿cuál es la otra característica? ¿Sí? La otra característica dice que muchos teniendo comezón de oír. Sí, no sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces uno dice, estoy en una iglesia pequeña. Y yo escucho en las otras iglesias, wow, esto es así, esto es asado, esto es cocinado, mira, esto te viene, esto vas a tener, esto se va a desatar sobre ti, viene gran abundancia, viene gran bendición, viene prosperidad, vienen cosas como esas, dice, ¿no? Y uno se encuentra aquí en la iglesia y dice, ¿cómo será? Voy a ir para allá. Es lo que está diciendo esta palabra, dice que muchos tendrán comezón de oír, dice, y dejarán la sana doctrina por irse en busca de todo, sí, de todas estas fábulas, sí, para escuchar conforme a sus concupiscencias, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, características del misterio de la iniquidad, ¿verdad? Dice, Pablo en particular subraya que a las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. ¿Qué eran los impíos? Personas que conocieron de Dios y se apartaron, ¿sí? Y se apartaron de la sana doctrina. Por eso dice, en las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. Sí. ¿Por qué dice los invadirán los impíos? Porque dice ya no serán personas que creen en Dios, sino personas impías, personas que ya vienen a la iglesia por venir, pero no porque realmente amen a Dios. Sí, y el Señor lo está diciendo en Mateo 24:11. Ayúdenme en 24:11, por favor. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Dice, acerca de los falsos profetas y como consecuencia de ello, muchos iban a tropezar, entregándose y aborreciéndose unos a otros. Eso es lo que leímos en el versículo 10, ¿verdad? Ya. Otra característica importante es, esa apostasía dentro de la iglesia tendrá dos dimensiones. Este misterio de la iniquidad que está operando, obviamente no fuera, sino dentro de la iglesia, dice que tendrá dos dimensiones. Y la una será la apostasía teológica en la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. ¿Sí entiende? La apostasía teológica, que es la desviación y el rechazo de parte de solo una parte o de toda la enseñanza, dice, o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Ayúdeme en 1 de Timoteo 4:4, me parece que ya leímos. Y 2 de Timoteo 4:3 también ya la leímos. Dice, los falsos dirigentes ofrecerán salvación. ¿Sí? Los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata y pagarán por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento. Perdón, y pasarán por alto, dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que estas personas, ¿por qué dice ofrecerán una salvación y gracia barata? ¿Por qué? Porque tú puedes hacer cualquier cosa. No se le da valor al perdón. ¿Sí? No tienes por qué cuidar tu salvación. No tienes por qué aprovechar la gracia en la que todavía estamos viviendo. Dice que ellos pasarán por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento. Sí, la exigencia. Vamos a ir, me gustó mucho este versículo. Segunda de Pedro 2. Del 1 al 3.
y otra persona me lee del 12 al 19. Dice, termino esto ya, después me ayudas a estar. Y gracia barata, y pasarán por alto la exigencia de Cristo del arrebatamiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. ¿Qué es lo que dice en 2 de Pedro 2, 1, del 1 al 3? Pero hubo también... Nico, a estar y le dije, tú léeme el 12 al 19, Nico. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremenda palabra. Del 12 al 19, Nico. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son injusticia y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en errores. Es tremenda palabra esta, ¿no? Realmente es tremenda. Dice que prácticamente estas personas sí harán o pasarán por alto, sí, todo lo que tiene que ver con el verdadero arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. O sea, ellos pasarán por alto ya todo esto. Para muchas iglesias esto ya no existirá. Yo quiero hablar un poquito de Gilson. Pastor hoy estuvo, se estuvo metiendo en mucha de este grupo por el comentario que se dio de que hay una pareja homosexual que dirige la alabanza de Gilson. Entonces, como hubieron algunos comentarios que iban como en contra, entonces pastor, le dije, vamos, busca esto, y estaba así, pastor, buscando, y yo decía, wow, qué tremendo esto, que ellos publican en sus muros cómo este chico se le declaró al otro chico, cómo se le declaró, cómo el chico llora, cómo le da el anillo, cómo le canta, y ¿saben qué es lo tenaz? Que en una declaración que da, ¿cómo se llamaba el chico? John? Canfia. Él, en una declaración que él da, dice que él servía en el grupo, sirve en el grupo, pero él, cuando él servía en el grupo, él se sentía muy mal. Y se sentía muy mal porque él no podía ser honesto por cómo él tenía su vida. Eso, estaba reprimido. Pero dice que desde el momento que él habló con el pastor, dice que él pudo servir en la iglesia con toda la libertad. Desde que él habló con el pastor. Y que hoy ellos ya no ocultan, ya no ocultan su inclinación, su relación, ya no ocultan su relación. Por esto ellos lo estaban haciendo público, y como de alguna manera este pastor osó decir que era mentira, nosotros estábamos buscando, y en una de las entrevistas que le hacen a este pastor, al pastor de Gilson, él dice, a mí hasta el día de hoy ninguna persona me ha dado un versículo que hable que Jesucristo estaba en contra de esto. Y si nosotros nos ponemos a ver, Jesucristo hablando del Nuevo Testamento, es verdad, él no habla nada de esto. Yo le decía, claro, pues el Señor no habla, porque el Señor de una actuó, destruyó Sodoma y Gomorra. O sea, era
Ajá, entonces, para mí era algo inaudito lo que leíamos. Yo decía, pero averigua algo más, decía, busca las canciones, a ver si ellos son. Y claro, esos son los que cantan, Jesús, por ti yo viviré. Y de ellos salió la canción, yo también estaba averiguando. Pero Gilson, él es el vocalista. Sí, y hay una canción donde él dice, la verdadera canción no había salido en vivo porque el pastor no lo había dejado, pero la canción que él hizo decía, y yo te adoraré así me cueste como en el mismo infierno hacerlo. Ah, claro, esa es otra entrevista que él da. Esa es la que dijo Pastor Parto. Esa es la que él decía, sí, yo soy el que apruebo toda la música que ellos hacen. Y no me parece que sea algo raro que uno hable del infierno. Bueno, y de hecho de ahí mismo salió el comentario hace entonces yo decía, wow, él es el vocalista de Hillsong y el otro es del coro. O sea, los dos sirven en la iglesia. Muy bonito, están en yugo igual. Una bendición realmente. Hombres realmente del infierno. Están en yugo desigual y en género igual. Ajá. Entonces, dice, serán populares los evangelios falsos que se centran en deseos humanos y metas egoístas. Ahí está el ejemplo. ¿Sí? Que se centran en deseos humanos y metas egoístas. Y la segunda dice la apostasía moral. O sea, la una era la apostasía teológica, todo lo que tiene que ver con la enseñanza doctrinal, ¿sí? Y la otra es la apostasía moral, que es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y a la inmoralidad. Es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta. Escuche hermano. Es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y la enseñanza del Nuevo Testamento, correcto, pero abandonan las normas de moralidad de Dios. ¿Sí? O sea, ellos predican una sana doctrina, están correcta en muchas palabras que ellos enseñan, pero ¿cómo es su testimonio? Totalmente desviado, totalmente contrario a la sana doctrina, totalmente contrario. ¿Sí? Ayúdenme, me encantó este versículo. Dice la enseñanza del Nuevo Testamento, pero abandonan las normas de moralidad de Dios. Ayúdenme en Isaías 29:13. Isaías 29:13. Amén. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Puedes leer otra vez y en voz alta, por favor? Dice pues el Señor, porque este pueblo... Dice pues el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tremenda palabra esta, ¿no? Realmente tremenda. ¿Sí? Realmente le sirven a Dios por sus temores, por sus miedos. ¿Sí? Temor a perderse, temor a ir al infierno, temor a muchas de esas cosas, pero no realmente porque hay un verdadero amor. Sí, porque no hay amor. Isaías 29 era, ¿no? Mateo 23, del 25 al 28.
Amén. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. 25 al 28. De la misma manera el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Mateo 23 del 25. Lee, por favor, Cris. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Tremenda palabra, ¿no? ¿Ven? Hasta el 27. Falta el 27 y el 28, mijo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Tremenda palabra. Muchas iglesias tolerarán lo que sea. Muchas iglesias tolerarán lo que sea a cambio del aumento de asistentes. A cambio del aumento de asistentes, de dinero, de éxito y honor. ¿Sí? Es lo que está hablando en Mateo 23. ¿Sí? Gente hipócrita. ¿Sí? Que por dentro están, dice, llenos de gusanos, de inmundicia. Por fuera son sepulcros blanqueados, dice, brillan. Pero ¿cómo están por dentro? Ni por mucho, ni por mucha... por eso me gustó lo que publiqué, que para mí fue la contestación de la palabra, en Gálatas 5.1. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5.1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y decía Pastor David Wilkerson, decía, no porque oras mucho, no porque ayunas, y no porque haces muy buena obra. Sí, si tú no eres una persona que lidia con el pecado, sí, no tienes nada. En todo caso tendrías que primero lidiar con tu pecado y ahí sí hacer las otras obras, porque si no, no vale nada realmente. No vale nada lo que nosotros hacemos. Y uno dice, no, entonces tirémonos al mundo. Tires al mundo si quieres. ¿Qué le puedo decir yo? Sí, dice, estábamos ya, bueno, esa fue mi... Mateo 23 del 5 al 28, ¿no es cierto? Dice, muchas iglesias tolerarán lo que sea a cambio del aumento de asistentes, dinero, éxito y honor. El evangelio de la cruz con su llamado a sufrir, el evangelio de la cruz con su llamado a sufrir, ayúdenme en Filipenses 1:29. Es a lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Qué es lo que dice, mi hijo? Amén. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo aquel que cree en Él no solamente tiene que creer, sino que va a tener que padecer. Vamos a tener que padecer por Él. Vamos a tener que padecer, hermanos. Sí, hay que padecer. Dice, a renunciar radicalmente al pecado. Romanos 8:13. A renunciar radicalmente al pecado. ¿Qué significa radicalmente? Radicalmente viene de raíz, o sea, sacar toda la raíz para que la tierra pueda ser removida y después de que haya sido removida, Dios pueda poner una semilla buena, ¿sí?
que genere mucho fruto. Entonces dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13 dice, pues si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero si vives conforme al Espíritu, vas a vivir. Nosotros tenemos aquí dos respuestas en nuestra vida, hermanos. La persona que crea que está en el medio, entonces déjeme decirle que está peor, porque el Señor dice que le vomitará. Usted cree que al quedarse en la mitad de su camino, usted va a estar seguro. Pero el Señor dice que Él mismo se encargará de vomitarlo. Porque dice que usted apestará tanto que el Señor no le va a resistir. Por eso dice, o tienes que vivir en la carne, si es que quieres tener muerte, pues vas a vivir en la carne. Pero si quieres vivir en el Espíritu, dice que tú vas a vivir. Vas a vivir. Sí, vas a vivir, lo que está en Gálatas. Ajá. Ya, entonces dice, tienes que renunciar radicalmente al pecado. ¿Sí? Tienes que sacrificarte por el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué duro que es esto! Vas a tener que sacrificarte por el reino de Dios. Pero si ya vengo 30 años sacrificándome por mi casa, sacrificándome por mi familia, sacrificándome por mis hijos, sacrificándome por mis padres, sacrificándome por el trabajo, sacrificándome por el dinero. Ahora el Señor dice, ahora tienes que sacrificarte por el reino de Dios. Porque por el reino de Dios tú nunca te sacrificaste. Nunca lo hiciste. Entonces dice, sacrificarse por el reino de Dios y anegarse a sí mismo. Anegarse a sí mismo. Se volverá algo extraño, dice. Mateo 24:12. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Qué dice en Mateo 24:12? Amén. Ya por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya. Segunda de Timoteo 3, 1, 5. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán las fábulas. Si el Señor a nosotros nos está diciendo que debemos negarnos a nosotros mismos y que debemos sacrificarnos por el reino de Dios, ¿qué es lo que está diciendo las características del misterio de la iniquidad? Dice que habrán hombres avaros, amadores de sí mismos. Sí, mire, ¿qué significa eso? Que el amor de muchos se enfrió. Se enfrió el amor de muchos y por eso es que son personas amadores de sí mismo. ¿No encontramos en la iglesia personas amadores de sí mismo? ¿Cuáles son esas personas amadoras de sí mismo? Deme un ejemplo. Ya, que piensa solo en ti. Cuando es un egoísta, claro, está pensando solo en uno. Sí, ayúdanos, por ejemplo, el sábado vamos a tener vigilia. Entonces, como sabemos que no todos les gusta dar, entonces nos va a tocar, sí, dijimos nosotros, vamos a pedir $1. Esperemos que no tengamos problema pidiendo $1, dijimos nosotros, para que usted pueda tomarse su buena agüita con cafecito. Agüita con pancito. ¿Sí? Porque generalmente cuando usted es amadora de sí mismo, ¿qué es lo que se le dice? ¿Puedes por favor ayudarnos con esto?
es que sabes que no tengo, nunca tienen. ¿Sí? Por eso, El amor de muchos se enfriará, porque no hay ese amor fraternal. No hay ese amor que es por las personas necesitadas. ¿Verdad? Ya, vamos. La tercera característica. Dice, tanto la historia de la iglesia como la apostasía profetizada de los últimos días les advierten a todos los creyentes que no den por sentado el progreso continuo del reino de Dios a través de todas las épocas hasta el fin. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué creen? En la famosa, la característica, en este punto característico de la apostasía, dice, no des sentado, sí. No des por hecho. No te sientas feliz, digamos así, no te sientas feliz, porque tu iglesia está creciendo como loco, con una locura. ¡Wow! ¿Cómo se está multiplicando la iglesia? ¿Cómo está teniendo muchos adeptos? Se han unido. Usted ve en TC. ¿Cuántos ven la televisión? Gloria a Dios por esas personas que todavía no han decidido renunciar a las cosas de la carne. Amén, amén. Dice que la verdad nos hace libres. Mire. En TC, ¿cuántas personas son cristianas? En TC. En el canal TC. Programas cristianos saben pasar. En el canal 10. Ese es TC. En el canal 10. Todo el mundo es cristiano. La Mariela Viteri. ¿Cómo se llama? La mujer de Gabriela Pazmiño. Bueno, ella. La Gabriela Pazmiño. Eso, la Gabriela Pazmiño. Y es de combate. Esa Gabriela Pazmiño, muy cristianita es. Pero cuando sale a combate, sí que va a combatir todo, ¿no? Pobrecita. Toca vestirle. ¿Sí? A ver, muy bien. También ves la tele, mi hijo, renuncia a eso. ¿Sabe? Dios sabe que ya veíamos, sí, pero ya no. En su tiempo. Ahí sí no sé. Usted lo sabe. Mire, entonces, ¿qué dice? No des por sentado, dice. No des por sentado, sí, el progreso continuo del reino de Dios. O sea, el progreso del reino de Dios. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree, hermano? Porque dice que el amor se enfriará, hermanos. Así que el progreso del reino de Dios, créame. ¿Cuántos estaremos aquí? Ahorita estaremos unos 40 ya. Digamos que estamos 40. Si empezamos a hablar de nuestros deseos naturales, de nuestras cosas con las que todavía estamos luchando, hermanos, sí, y con las que el Señor dice que nosotros debemos desarraigar. Si el Señor nos dice que nosotros tenemos que desarraigar, pero todavía estamos en esta pelea hoy, sí. Esto no es el que casa de Dios esté llena, no significa que todos están en el reino. Es lo que está diciendo. No significa que todos están en el reino. ¿Por qué? Porque los que están en el reino son los que verdaderamente se han negado a sí mismos, ¿sí? Y los que buscan desesperadamente con amor el reino de Dios. Dice desesperadamente. Cuando tú estás enamorado de alguien y la buscas desesperadamente, ¿te importa que llueva? No. ¿Te importa que tienes pasaje? No. ¿Te importa que has comido? No. ¿Te importa que estés bien vestido? Sí. ¿Sí te importa? ¿Sí?
¿Sabe por qué? Todas no y la última sí. Porque las otras que como que pueden afectar mi personalidad por dentro, no importa. Porque te llenas al ver a la chica. Porque eres feliz, no importa, vas a llegar cansado, pero la vas a ver. Y para ti eso es mucho más importante. Pero tú sabes que si estás mal vestido, tú sabes que la chica de pronto no te va... ¿Sí o qué? Para que vean. Entonces dice... En ningún momento de la historia de la iglesia, dice, la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzará proporciones increíbles. Y es verdad, en ningún tiempo de la iglesia. En ningún tiempo de la iglesia. Yo escuchaba a un pastor, no sé cuál es, pero decía, yo no entiendo. Si Jesús, siendo Jesús, tuvo 12 discípulos y uno le negó. Eran muy poquitos los que tenía. Los apóstoles igual. Y ahora las iglesias son de 3,000, de 5,000, de 10,000, de 12,000. Porque el Espíritu Santo es un mover tenaz. ¿Qué le pasaría a Jesús? ¿Quién estaría mal? ¿Jesús o el pastor de este tiempo? El pastor de este tiempo. Entonces dice, ayúdenme en Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 9. Amén. Primera de Tesalonicenses, ayúdame, Cris. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo versículo. Porque Dios no nos ha puesto para la ira. Amén. Mire, dice, escúcheme, dice, por lo tanto, el triunfo definitivo del reino de Dios y su justicia en el mundo no depende del progresivo aumento de éxito de la iglesia. Sí, no depende, sino de la final intervención de Dios cuando entre en el mundo con juicio justo. ¿Sí? Apocalipsis 19:22. ¿De qué va a depender? Del justo juicio de Dios. Apocalipsis 19:22, ayúdame a ver. Hay 19:22. Hay 21. 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Justo juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 7, 9. ¿Ya leímos? Ajá. 2, 7 y 8. No está todavía. Ya está en acción. Dele, pastor. No, tranquilo, sí, no. Amén, gracias. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tremenda palabra. Segunda de Pedro 3, 10, 13. Segunda de Pedro 10, 13.
Y el 13 no hay. 2 del 10 al 13, ¿no? Ajá. Y mayormente a aquellos que, siguiendo a la carne, 2 del 10 andaban al en 13. concupiscencia e inmundicia y despreciaron al 2. señorío. Por favor, escuchen. Léele de nuevo. Amén. Y mayormente aquellos 2 que, del siguiendo 10 al la 13. carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tremenda palabra, ¿no? Tremenda palabra esta. ¿Sí? Ya hemos leído 1 de Timoteo 4:1, esa anótele nada más, y todo el libro de Judas. Vaya a leer todo el libro de Judas. Una hoja, un capítulo. Un capítulo, hermano, así que no se asusten. Solo es un capítulo. Antes de Apocalipsis. Léalo en su casa. Amén. Ahora. Esto es lo que tiene que ver con el misterio de la iniquidad. Cómo el enemigo ha usurpado el nombre de Dios con engaños, con sutilezas, con encantamientos. ¿Para qué? Para saciar nuestros instintos y deseos carnales. Nuestra satisfacción, nuestra necesidad, nuestra propia concupiscencia. Sí, eso es lo que ha hecho el misterio de la iniquidad. Ahora vamos a ir a hablar un poco de la iglesia debe completarse. La iglesia debe completarse. Ayúdenme en 2 de Tesalonicenses. Que cuando lean lo hagan con Dice, la iglesia debe completarse. Esto está en 2 de Tesalonicenses 2, el 13 y el 17. Ayúdeme, por favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis recibido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Tremenda, que a mí me gustó esto. Mire, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Sí, os haya escogido desde el principio para salvación. Sí, dice que usted debe dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, dice, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante, ahí va el pero, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, tiene un pero. No es que me escogió y ahora sí vamos a la vida loca. Sí, me escogió para salvación. Y como me escogió para la salvación, puedo hacer lo que yo quiera. Y la gente piensa que la salvación no se pierde. Y déjeme decirle que si usted no busca la santificación por medio del Espíritu Santo, la salvación usted mismo la perderá. Eso es lo que está diciendo aquí. Mire y dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que trata de decir? Que la iglesia debe completarse. La iglesia debe completarse. Sí. Mire, dice, la iglesia verdadera no está destinada para la ira. La iglesia verdadera no está destinada para la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Ayúdame, Stalin. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 1:10. No es eso mismo. Y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva de